Estamos la mayoría y eso es importante. Vamos a continuar con las clases, ¿no? Por favor, permítame compartir. No se le escucha, profe. Listo, perdón. Les decía que hemos visto ya varios conceptos y también hemos aprendido a determinar las funciones cuando se adelantan o se retrasan una respecto de la otra. No sé si hay alguna pregunta, por favor. ¿Sí? Vimos los métodos también, vimos prácticamente 3 métodos y cuarto con el que yo les di realizando el gráfico de las senoides o sinusoides, ¿no? Como quieran llamarlo ustedes. Vamos a avanzar un poquito y luego hacemos ejercicios de manera más amplia. Veamos lo que es un fasor. Un fasor es un número complejo giratorio, ¿no? ¿Sí? Es un número complejo y en el cual lógicamente representamos la amplitud y también la fase, ¿sí? Representamos la amplitud y la fase. Este número complejo puede ser representado en forma rectangular, tal cual tenemos aquí, ¿sí? En forma rectangular. Puede escribirse en forma polar, tal cual tenemos aquí, ¿sí? Tenemos aquí la forma polar y en la parte derecha tenemos la forma exponencial. La forma exponencial se le conoce como la ecuación de Euler. Eso sí lo saben o no. En números complejos por álgebra, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Que este z, siendo z el número complejo, decimos que z es igual, ¿sí? A r por e a la j phi o j teta, ¿no? Sí, voy a usar los términos que tiene aquí el texto. Y esto será igual a r que multiplica, ojo, este exponencial elevado a la j phi o j teta o j omega, como usted, o jt, como quiera, ¿sí? Se convierte en un número complejo de la siguiente manera. Se convierte en coseno, ¿sí? En este caso de phi, más j seno de phi. ¿Sí? Si tuviésemos con el signo, vamos a ponerle aquí más menos, ¿no? Más, para corresponder el más, y menos cuando es con el menos, ¿sí? Es decir, si es r por e a la menos j phi, sería coseno de phi menos j seno de phi. Espero que eso esté claro, por favor. Por lo tanto, yo voy a tener ya las dos componentes. Voy a tener r coseno de phi más menos j sen de phi. ¿Listo, jóvenes? Otra forma de expresar este mismo número complejo es igual, ¿sí? La parte real, ¿sí?
llamada aérea, ¿sí? Más JX, ¿sí? Tenemos parte real y parte imaginaria. A esta forma de representar se le conoce como forma rectangular. Este número complejo Z, ¿sí? También puede representarse de la siguiente manera. R es la magnitud, ¿sí? Con la magnitud y el ángulo nada más. Este se le conoce como forma polar. ¿Sí estamos claros? Jóvenes. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces continúo. Tenemos aquí, ¿no? Son las diferentes formas de expresar. Yo no les voy a dar una clase de complejos, ¿no? O sea, por eso aquí les decía, este es Euler, ¿no? La ecuación de Euler, ¿sí? Que es esta de aquí. Y les puse la parte exponencial, ¿no? Cos de phi más menos j sen de phi, lo que tengo aquí. ¿Correcto? En donde en este caso R cos de phi corresponde a la parte real y J, ay, aquí me faltó, perdón, no me han corregido. Aquí sería, me faltó el R, o sería así, sería J, porque este R sí distribuye aquí en el paréntesis, me faltó, ¿no? Sería más o menos J, R, sen de phi. Correspondería a la parte compleja, repito. R cos de phi, la parte real, R sen de phi, la parte imaginaria, tal cual tenemos aquí, ¿no? ¿Alguna pregunta, por favor? Ya, entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros podemos representar un voltaje, corriente, potencia, etcétera, etcétera, en forma de número complejo, ¿no? De número complejo, es decir, con su parte real y con su parte imaginaria. Tal cual tenemos acá, ¿sí? Entonces, fíjense aquí. Ahí tenemos, ¿no? Decimos un BDT, digo, yo tengo un BDT, un voltaje, que es función del tiempo, digo, va a ser igual, perdón, va a ser igual a mi B máximo, ¿sí? Que es la amplitud, coseno de omega t más phi. ¿Sí? Esa es la forma de expresar. O si fuese un seno, sería B máxima, seno de omega t más phi, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta función va a tener una parte real y va a tener una parte imaginaria. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Entonces, ¿cómo determinamos? ¿Cómo expresamos todo eso? Fíjese, nosotros tenemos aquí esta expresión y la podemos nosotros simplemente representar de la siguiente manera. Decimos Bm con ángulos de phi. ¿Sí? Entonces decimos, ya no, cuando expresamos en forma polar, en forma rectangular, es decir, en forma de número complejo, ya no podemos llamar o no podemos hablar de un voltaje en el tiempo, sino llamamos el fasor voltaje. ¿Sí? Que el texto lo pone de manera más sombreadita, ¿no? Sí, es del fasor voltaje. ¿Sí está claro? Entonces el fasor voltaje va a ser igual al módulo de ese voltaje con el ángulo respectivo. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Vamos a hacer algunos ejemplos. Digo, qué sé yo, digo BDT, la función voltaje, BDT, qué sé yo, es igual a 10
10 coseno, qué sé yo, digo, de 3t menos 45, por ejemplo. ¿Sí? Y es coseno de 3t menos 45. Entonces digo, mi fasor voltaje B va a ser igual, ¿sí? Fíjese la amplitud que es 10 con el ángulo de menos 45. ¿Sí está claro? Otro ejemplo. Digo, I de T, voy a suponer que ahora es la corriente, digo I de T es igual, qué sé yo, a 7, ¿sí? Seno, nadie me ha preguntado, me pongo yo, seno de 5t más 30. Aquí viene algo importante. Yo no puedo poner 7 ángulo de 30, ¿sí? Porque el fasor normalmente lo vamos a relacionar siempre con la función coseno. ¿Sí está claro, jóvenes? ¿Sí? Repito. Entonces, si esta función corriente, que es igual a 7 seno de 5t más 30, necesito ponerle en forma de fasor, entonces yo diré, esta I es igual, ¿sí? Ya por eso le pongo I mayúscula, fasor corriente será igual a 7 con ángulo que no sé. Este ángulo que no sé lo vamos a buscar. ¿Qué tengo que hacer entonces? A esta función que está como seno, expresarla como coseno. Me voy acá, fíjense, a mi eje de coordenadas, no se olvide que aquí está el coseno positivo, aquí está el seno positivo. Entonces digo muy bien, tengo seno positivo y lo quiero expresar como coseno. Entonces digo mi I de t, será igual, ¿sí?, a 7, lo que hicimos la clase anterior, ¿no? 7 coseno de 5t más 30, ¿sí? Estoy aquí, pero, ojo, ya está representado como coseno, pero tengo que regresar a donde realmente estoy, que estoy acá, porque es un seno positivo, sería menos 90. ¿Sí está claro, jóvenes? Entonces sería 5t menos, ¿cuánto sería esto de aquí adentro, por favor? 60, menos 60. Menos 60. Por lo tanto, esto sería igual a 7 coseno de 5t menos 60. Entonces, mi fasor corriente, ahora sí digo, es igual a 7. ¿Sí ven? La magnitud no ha cambiado. ¿Ángulo de cuánto? Menos 60. Eso. ¿Ya está claro, jóvenes? ¿Sí? ¿Sí está claro? Ahí está. Este es mi fasor, ojo, mi fasor corriente. ¿Ya está claro lo que es el fasor? Entonces el fasor es un número complejo que representa o reemplaza en este caso a la función tiempo. ¿Con qué objeto? Para realizar los cálculos en un circuito eléctrico. Tenemos acá, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos la representación, ¿sí? El círculo trigonométrico tenemos aquí y aquí tenemos la función senoidal o sinusoidal. No sé si estamos claros. ¿Sí? Entonces, este I7 con ángulo de menos 60, voy a ponerlo acá. Digo, este I sería igual. Esto aquí era igual, ¿se acuerdan?
esto era igual a 7 coseno de menos 60, ¿sí? Más J 7 seno de menos 60. ¿Sí? O algunos dicen, esto es igual a coseno de 60 menos J seno de 60. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? O sea, algunos le escriben este 7 ángulo del menos 60 y está bien escrito también. 7 ángulo de menos 60 dicen es igual a 7 cos de 60, ¿sí? Sí, le toman como positivo y este menos le ponen acá menos J sen de 60. Pero si usted quiere evitarse problemas, yo lo invito a que haga mejor 7 cos del ángulo, sería menos 60, más J7 seno del mismo ángulo. Y ahí usted sacará el signo, ¿sí? A lo mismo, ¿no? El coseno de menos 60 es igual al coseno de más 60 y ahí tenemos esto. Y seno de menos 60 es igual a menos seno de 60. Entonces sacamos el signo y ya está. ¿Sí estamos claros? Trigonometría, ¿no? Jóvenes. Sí. Sí, espero que esté claro. Ese es el famoso, ¿sí? Fasor. Entonces fíjense, aquí tenemos, ¿ve? Tenemos la función del tiempo, Bm cos de omega t más phi, ¿sí? El fasor voltaje Bm ángulo de phi. Representación en el dominio fasorial, representación en el dominio de tiempo. Nosotros para poder resolver un circuito tenemos que llevarlo al dominio fasorial, así de simple. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, aquí existen ya algunas representaciones trigonométricas que permiten ir de una u otra función. Fíjense, ve aquí. Bm cos de omega t más phi sería Bm ángulo de phi. Y cuando está con el seno, lo que hace es, ¿sí? Restarle 90 a lo que nos pasó aquí. ¿Dónde está aquí? ¿Sí está claro? Pero yo le invito a que no se aprenda de memoria. Para mí es mejor utilizar este eje de coordenadas. Pero si usted quiere aprenderse esto, tiene toda la potestad. ¿Sí está claro? Sí. Ya. Entonces vamos, tenemos acá, aquí viene algo importante. Vamos a hacer un cambio desde el dominio del tiempo hacia el dominio fasorial. Fíjense, tenemos aquí, ¿no? Tenemos Bm cos de omega t más phi, ¿sí? Pues aquí voy a escribir esto para que voy a sacarle esto de aquí. Me dice BDT es igual. Se retiro esto que me está estorbando el teclado. Ahí fue. Ya. Tendría que BDT igual. ¿Dónde estoy? Aquí está. Me dice que BDT es igual a BM cos omega t más phi ¿sí? Y este es igual a la parte real, dice a la parte real, ¿sí? Del fasor BM, ¿sí? B por E a la
J omega T. Esto ya lo van a entender, ¿sí? Corresponde realmente a la parte real. Yo les dije, creo que fue el día de ayer o antes de ayer, que siempre el coseno está relacionado a la parte real y el seno está relacionado a la parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, tenemos eso de ahí. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Para qué nos sirve? Fíjense, nosotros aquí vamos a hacer vamos a derivar la derivada de b de t respecto del tiempo, ¿sí? Es igual, ¿sí? Entonces sería, derivemos de esto, por favor. ¿A qué será igual? Será igual, la derivada del coseno es menos del seno, entonces sería menos, ¿sí? Omega bm por b sub m, ¿sí? Seno de omega t más phi. ¿Alguna pregunta, por favor? Entonces, si esto yo lo quiero poner en forma de fasor, esta función derivada, asimismo, vean, estoy ahora en menos del seno. Porque este es negativo, ¿no? Menos del seno. Y le quiero poner como coseno positivo. Entonces digo, muy bien, me ubico acá, entonces digo, esto es igual a omega bm coseno de omega t más phi, ¿sí? Sí, y estoy aquí, pero tengo que regresarme hacia donde verdaderamente estoy aquí, entonces sería más 90. ¿Sí está claro, jóvenes? Sí, profe. ¿Sí? Entonces esto sería igual, ¿sí? A la parte real. ¿A la parte real de quién? Fíjese. De omega bm. Omega bm. E a la j. Esto no me van a entender. Mejor esto lo voy a hacer paso a paso. Hasta ahí está claro, por favor, lo que tengo hasta ahí escrito. Sí, profe. Sí. ¿Qué sería esto de acá, no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, fíjese, esto sería igual, le voy a poner como fasor, sería omega bm, ángulo de cuánto, a ver, para los presentes. Habla en serio, ¿cuál es el ángulo de 90. Phi más 90. Phi más 90, por favor. Phi más 90. Muy bien, phi más 90. ¿Sí? Y ojo, no se olviden la derivada. ¿Sí? Ahora, esta función derivada ya ahorita se convierte en un fasor, que no le estoy membretando para que no se me confunda. Entonces, y ahorita ya estoy en el dominio fasorial. ¿Cómo saber cuándo estoy en el dominio fasorial? Cuando ya no tengo el parámetro tiempo. Fíjense, de este paso de aquí a acá, ya no tengo la variable tiempo, ¿o sí? Ya no la tengo, ¿no es cierto? Entonces solamente he cogido la magnitud y he cogido el ángulo. Eso es hacer un fasor, vea, como aquí, vea. Tengo 7 seno de 5, perdón, acá, 10 coseno de 3t menos 45. Esta es una función con variable tiempo, ¿sí?
y le convierto en fasor y digo es igual. Cojo la magnitud 10 y el ángulo de menos 45. Acá no le hemos membretado, ¿sí? No le hemos membretado, pero quiero saber, ¿cuál es la magnitud? Omega BM, ¿sí o no? Hablo de esta función, por favor. De esa función estoy indicando de que omega BM sería la magnitud y el ángulo sería lógicamente la parte correspondiente del ángulo. Es aquello que no es omega t, o sea, phi más 90, como un compañero de ustedes lo dijo muy acertadamente. Preguntas hasta ahí, por favor. ¿Sí? Y algo importante, puedo de aquí saltar y expresarlo en forma, aquí estaría en forma ¿qué? A ver, rectangular, polar o exponencial. Polari. En forma polar. Espero que esté claro para todos. Ahora salto de la forma polar a la forma exponencial, es decir, lo voy a expresar a través de la ecuación de Euler. Digo, muy bien, copio la magnitud, sería omega BM E, ¿sí? Todo este ángulo es positivo, ¿sí o no? No me importa si ahorita phi es más que 90 o menos 90, eso no estamos hablando. Sería igual por ahí a la J phi más 90. ¿Sí está claro? Jóvenes. Sí, profe. Jóvenes. Inge. ¿Sí? Ya, entonces, fíjense. Entonces, ¿qué es lo que voy o qué es lo que pretendo hacer? Fíjense, a través de esto sería, esto es igual a omega B. Esto dijimos que podemos ponerlo como, ¿se acuerdan que yo les puse en un paréntesis? Coseno de teta, que en esto sería de phi más 90. ¿Sí? Más J seno de phi más 90. ¿Alguien, por favor, tiene alguna pregunta sobre esto? Entonces esto tendría que... Entonces fíjense, si yo abro esto de aquí multiplicando, ya tendría omega B coseno de phi más 90 ¿sí? Más J omega B seno de phi más 90. ¿Cuál es la parte real, jóvenes? Aquello que no tiene J, ¿no es cierto? O sea, por eso es que decimos siempre que el coseno está relacionado a la parte real y el seno está relacionado a la parte imaginaria. Ahora sí ya está más claro, espero. Jóvenes. Sí, profe. ¿Sí? ¿Correcto? Listo. Entonces, veamos ahora sí, enfrasquémonos en esto de aquí, en la derivada. En la derivada, ¿sí? Entonces, nosotros vamos aquí a ver, si nosotros quisiéramos, ojo, aquí viene importante. Si nosotros ahora quisiéramos todo esto llevarlo a la parte del dominio del tiempo nuevamente, vamos a tener lo siguiente, ¿sí? Que en realidad, fíjense, aquí tenemos nosotros la parte compleja, ¿sí? La parte compleja. O dicho de otra manera aquí,
la equivalencia de que la derivada, ¿sí?, de una función viene siendo, en este caso estamos haciendo del voltaje, ¿sí?, respecto del tiempo, es igual, sí, a tanto como decir J omega B. J omega B. ¿Sí? Esta es la parte de la derivada. Y la integral, ¿sí?, la integral de B por dt va a ser igual, ¿sí?, al fasor voltaje sobre, en este caso, el J omega. Ustedes dirán, pero ¿para qué diablos me sirve esto? Para mucho. En la parte final no del capítulo, sino casi al final del semestre, veremos el análisis de circuitos, ya no de manera fasorial, sino utilizando expresiones de estas, del tiempo. Entonces, tendremos que analizar, lógicamente, que la derivada se compensa con el J omega B y la integral sobre es igual a B sobre J omega. ¿Qué está aquí? No. Esto de aquí, no, por favor, no olvidarse esta equivalencia. Dominio temporal, dominio fasorial. ¿Sí está claro? Sí. Eso más claramente ya veremos en acoplamiento magnético. Ya estamos por llegar allá. Borro mis dibujos. Listo. Eso es lo que tiene que ver a fasores. Veamos si hay alguna otra. Vamos de una vez en esto y con eso ya pasamos a hacer los ejercicios. Vamos a ver las relaciones fasoriales en cada uno de los elementos circuitales, ¿no? Tenemos la relación fasorial en una resistencia. Para esto nos valemos de este circuito, ¿no?, el circuito de la figura 9.9, y luego iremos cambiando. Cuando sea la bobina pondremos la bobina, cuando sea el capacitor pondremos el capacitor. Vamos al primer caso. Tenemos el caso de la resistencia. Entonces tenemos esta resistencia, está excitada por esta fuente de voltaje B y generando una corriente I. Por lo tanto decimos B es igual a I por R. Fasorialmente, fíjense, aquí está el circuito en el dominio tiempo, el de la izquierda, y el literal B, ¿sí?, corresponde al circuito en el dominio fasorial o frecuencial. Entonces, tenemos acá, vea, decimos B igual a I por R. Decimos, esto sería igual a R, solamente cambiamos el orden. Y nos estamos indicando que I va a ser igual a una función IM cos de omega t más phi, ¿sí? Por lo tanto, mi B va a ser igual, ¿sí?, a R por IM ángulo de phi, en forma fasorial. Estamos poniendo este en forma fasorial. Este que está en dominio de tiempo ponemos en forma fasorial. Entonces decimos B es igual a R por IM con ángulo de phi, ¿sí? Ahora veamos la representación en cambio de la corriente. Entonces decimos I es igual a IM con ángulo de phi. Por lo tanto, tengo que ahora el producto será B es igual a R por I. ¿Sí? Entonces tengo aquí mi fasor voltaje, que es igual a la resistencia multiplicado por el fasor corriente. ¿Sí está claro? Sí. Vamos al caso de la inductancia. Y algo que se me escapaba. Como ustedes pueden ver aquí, tanto el ángulo del voltaje cuanto el ángulo de la corriente sigue siendo phi, es decir, es el mismo ángulo. Por lo tanto, el voltaje y la corriente están en fase, es decir, tienen el mismo ángulo. Por eso el gráfico está aquí, ¿sí ven? Si este es el ángulo phi, tengo el fasor voltaje y en la misma línea tengo el fasor corriente, solo que es más pequeñito porque su magnitud es más pequeña. No sé si estamos claros de eso. Vamos en el caso de la bobina. En el caso de la bobina
tengo que el voltaje de una bobina es igual a L por la variación de corriente respecto del tiempo. Esto es en el dominio, ojo, temporal. Al dominio fasorial, aquí estamos ya utilizando lo anterior. Decimos es L y la derivada respecto al tiempo era J omega L. Y por la I ya está. Es decir, los parámetros voltaje y corrientes cambian a mayúscula, ¿no? B mayúscula y aquí I mayúscula. Cuando ya se convierte en fasor. ¿Sí? Si de igual manera nosotros representamos aquí el producto de voltaje por corriente, tenemos que existe un desfasamiento de 90 grados. Por lo tanto, en la bobina, ¿sí? En la bobina, el voltaje adelanta, aquí pueden ver, el voltaje adelanta a la corriente ¿en cuánto? En 90 grados. Esto que está aquí. ¿Sí? Vamos a suponer que la corriente tiene un ángulo de inicio phi, por lo tanto V, voltaje será igual phi más 90. Aquí está, phi más 90. ¿Listo? Por todos los dibujos. En el caso del capacitor, mismo análisis, ¿sí? Lo mismo que acá, solo que la corriente del capacitor ahora es igual al capacitor o es igual a la capacitancia por la variación del voltaje respecto del tiempo. Establecemos una relación entre los dos y ahora nos damos cuenta que, en cambio, la corriente es la que adelanta al voltaje. O dicho de otra manera, el voltaje retrasa la corriente en 90 grados. Ya, aquí está. ¿Listo? Ahora sí vámonos con los ejemplos. Y creo que ya de una vez vamos con impedancia y admitancia. La impedancia, ojo, es algo así como una resistencia con números complejos. La impedancia, ¿sí?, es la razón fasorial, es decir, es la relación fasorial entre el fasor voltaje y el fasor corriente. Esta impedancia, ¿sí?, se mide en ohmios y tiene dos componentes. La impedancia Z tiene dos componentes. Tiene una componente real, ¿sí? Real, pongamos ahí, más una componente imaginaria. ¿Sí está claro? Esa es la impedancia. La parte real se llama resistencia, que ustedes ya la conocen, y la parte imaginaria se conoce como, ¿sí?, reactancia. Entonces, la impedancia ha tenido dos componentes, una parte real llamada resistencia y una parte imaginaria llamada reactancia. ¿Sí está claro? Esta reactancia será positiva si es que es inductiva y será negativa si es que es capacitiva, que eso ya lo vamos a ir analizando. Aquí tenemos, ¿no? Entonces, eso, el concepto de impedancia. Ahora vamos al concepto de admitancia Y. La admitancia Y no es nada más que el inverso de la impedancia, es decir, es igual a 1 sobre R más JX. Y esto va a ser igual en forma general a G, perdón, antes de adelantarme, ¿sí? Y E asimismo va a tener una parte real más J imaginaria. Más una parte imaginaria. La parte real se llama G, conocida como conductancia, ¿sí? Y la parte imaginaria
llamada B de barco, conocido como susceptancia. Entonces, repito, la admitancia es el inverso de la impedancia y también se compone de dos partes, la parte real y la parte imaginaria. La parte real se llama conductancia y la parte imaginaria se llama susceptancia. ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Listo, jóvenes? Excelente. ¿Qué más? Creo que ya no hay nada más que decir. Bueno, la relación entre una y otra, esto es sencillo, ¿no? Decimos que esto es igual, ¿sí? Será igual a R parece que se parece un pez nomás. Ah, ya. Entonces sería igual. ¿Sí? Si esto racionalizamos, me quedaría R sobre R cuadrado más X cuadrado menos J X sobre R cuadrado más X cuadrado. Por lo tanto, ¿el G a qué será igual? El G será igual a R sobre R cuadrado más X cuadrado y el JB será igual a menos JX sobre R cuadrado más X cuadrado. Lo mismo podemos decir acá de Z. Z es el inverso de la admitancia. Digo, de la admitancia. Entonces sería 1 sobre G más JB es decir, será igual a G sobre G cuadrado más B cuadrado menos JB sobre G cuadrado más B cuadrado. ¿Sí está claro eso, por favor, jóvenes? O sea, mi resistencia será igual a G sobre G cuadrado más B cuadrado y mi reactancia será igual, mi JX será igual a menos JB sobre G cuadrado más B cuadrado. Pero esto se los doy no para que se aprendan de memoria, si no tienen que hacerlo, simplemente usted debe saber que la impedancia tiene dos componentes, real e imaginaria. La parte real, resistencia, la parte imaginaria, reactancia. Y que a su vez este es igual a 1 sobre la admitancia, siendo la admitancia es igual a G más JB, donde G corresponde a la conductancia y B corresponde a la susceptancia. ¿Sí? Aquí está, susceptancia y conductancia. ¿Sí está claro? Sí. Aquí estamos. Vamos a ver de una vez aquí es igual a reactancia inductiva. XL, no se olvidará por favor, XL es la reactancia inductiva y es igual a W por L. ¿Sí? Repito, la reactancia inductiva es igual a W por L y la reactancia capacitiva es igual, ¿sí?, a 1 sobre omega C. Pero como a ustedes les gusta hacer con la parte imaginaria, entonces decimos JL, para que nunca se olvide, JXL, JX nomás, sería así nomás, pongamos, o JXL, pongamos igual, sería igual a J W por L. Y JXC es igual a 1 sobre J omega C. Por eso es que si usted sube la
J le queda como menos J 1 sobre omega C. ¿Sí? ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Eso hemos dado, en resumen, prácticamente todo lo de tan más, donde estoy, poner todos los dibujos. Listo. Creo que hasta ahí ya. Y ahí sí, el resto ya no voy a dar leyes de Kirchhoff en el dominio frecuencial, nada, porque es el mismo cuento. Entonces, igual, todo lo que hemos visto, como es cambio de un circuito de estrella a triángulo, de triángulo a estrella, es lo mismo, solo que en lugar de resistencias ahora son impedancias. Entonces, listo, hemos acabado la parte de teoría. Creo que ustedes y yo estamos cansados, nos vemos el día de mañana ya para, ahí sí mañana nos dedicamos las 2 horas a resolver los ejercicios. ¿Sí está claro? Sí, profe. Con eso hemos acabado y el capítulo 9, lo que corresponde a corriente alterna. Por favor, si alguien puede, lea el capítulo. Si tiene preguntas, hágala, por favor, que eso es importante. Si todo está claro y no hay inconveniente, pues el día de hoy hemos terminado la clase. Muchas gracias. Cuídense, por favor. Nos vemos, Dios mediante, el día de mañana a las 5 de la tarde. Gracias.